Vayamos a la palabra de Dios, a Colosenses 3:23. El tema es las cosas como son. ¿Por qué las cosas como son? Es que nosotros tenemos que hacer las cosas como son. Si las cosas no se hacen como son, ¿cómo salen? No salen bien, entonces salen mal. Qué lógico. Por ahí dicen, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, pero nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque muchas veces lo que a nosotros nos parece lógico no es lo que la palabra de Dios dice. Así de que por eso tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que conocerla porque si nos dejamos ir por la lógica, a veces la lógica no pega. Había una estrategia para sacarse buena nota en los exámenes que decía de que uno ponga lo que parezca más ilógico. Bueno, si uno no ha estudiado, y entonces esa va a ser la buena. Pero a veces no era la buena. Bueno, la mayoría de veces no era la buena. Entonces es mejor conocer para no dejarse llevar por cualquier cosa. Si uno sabe, nadie le puede decir, mira, esto quizás no es así. Uno le va a decir, no inventemos. Vayamos entonces a la palabra de Dios en Colosenses 3:23. Nosotros tampoco andemos inventando, las cosas ya son como son. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos muestra cuál es la excelencia, Señor, de las cosas. Nos muestra, Señor, cómo caminar de una manera correcta. Nos muestra, Señor, cómo caminar de una manera excelente, Señor. Nos muestra, Señor, cómo debemos, Señor, de ser. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque ahí está, Señor, la sabiduría que nuestras vidas necesitan, Señor, para caminar en el bien, para caminar en la rectitud, para estar bien, Señor, para agradarte a ti. Aquí está todo, Señor. Ayúdanos a guardar estas palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y poderlas practicar en nuestras vidas. Pues muchas veces no lo hacemos, Señor, y esa es la causa de tantas malas consecuencias, Señor. Pero la intención, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, es para ir corrigiendo cada una de esas cosas, para lo que está bien, Señor, hacerlo aún mejor, para honrarte a ti, Señor. Y también porque entendemos de que tú mismo, Señor, nos das estas palabras para nosotros saber andar en lo mejor, Señor, para nosotros mismos. Gracias, Señor, por esto. Te exaltamos aún más conociendo estas cosas, Señor. Te pedimos de que nos des la sabiduría para escudriñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces el objetivo es hablar acerca de las diferentes cosas a realizar en nuestra vida cotidiana y la manera en que debemos desempeñarnos en estas, para que cada uno de nosotros nos pongamos en el camino de la excelencia. ¿Quién quiere ser una persona excelente? En las boletas de calificación de las escuelas existe esa calificación, digamos, no se me viene otra palabra en este momento, y está el excelente, bueno, muy bueno, el excelente, muy bueno, bueno, y los demás. Pero ¿a quién le gusta estar en los demás? Yo ni me acuerdo de los demás porque yo nunca estuve en los demás. Bien, una vez creo que estuve en los demás. De ahí, solo por arriba, y en esas tres. Pero existe una manera de hacer las cosas para ser ese tipo de personas. Hay personas a las que todos dicen, y otros dicen, esta persona merece mi respeto, esta persona solo hace las cosas con excelencia. Hay personas que ciertamente lo hacen. Ahora vamos a hablar de eso. La vida cotidiana, por el hecho de
nosotros ahora pertenecer al reino de Dios y que esto debe ser nuestro enfoque principal no significa que debemos descuidar cual sea la manera de vivir en la carne. Lo que debemos hacer es desempeñarnos con excelencia en todas las áreas de nuestra vida y esto se llama integridad. Integridad. Es como que usted tenga 5 botellas de agua y solo 4 las tiene llenas y la otra la tiene hasta la mitad. Todas tienen que estar llenas. Entonces, ¿quiénes quieren ser excelentes? Yo no. Esa es la manera en la que deberíamos de vivir nosotros como cristianos. De hecho, así debería ser. Pensemos en esto. Si no fuese así, estamos hablando ahora de los cristianos, más que todo, porque las personas del mundo, de hecho, yo he oído que no les importa. Pero si no fuese así, oigan, las personas dirían los cristianos son mediocres, no seamos como ellos. Que nosotros tenemos que ser personas excelentes. Lo somos, eso ya es otro tema. Pero sí lo deberíamos de ser y debemos de buscar serlo. Y la verdad no nos es conveniente ser mediocres como cristianos con la sabiduría de Dios, oiga, que tenemos, y su palabra, la sabiduría que está en su palabra. Tenemos que poder vivir mucho mejor que antes de conocer al Señor. Y así debe ser. No tiene lógica que, imagínese usted teniendo acceso al conocimiento y la sabiduría del Señor, seguir igual que antes. Por ejemplo, en la escuela, nos molestaban mucho y yo molestaba a otros y ellos me volvían a molestar cuando, siempre que alguien decía una palabra como no era, le decían, la repetían para que se pusiera a pensar y así se dice. Como cuando yo decía, aiga me decían. Y había otras personas que, por decir intimidar, decían intimar y cosas así. La cosa es de que terminaban hablando cosas diferentes a la idea. Entonces, nosotros nos molestábamos de esa manera. ¿Pero por qué? Porque supuestamente teniendo estudios, teniendo acceso al conocimiento, no deberíamos de hablar así. Es como las N's que se le ponen al final a las palabras que no llevan N al final. Como nadie, etcétera. Ya no hablemos más de eso. Entonces, a mí me molestaban por eso y yo molestaba a otros cuando no hablaban como eran también. Pero porque no parece lógico. De hecho, yo creo que las personas se enojaban. Y yo también cuando se trataba de las clases de inglés y yo oía unos que pronunciaban las cosas como no eran o no ocupaban las reglas de la gramática en el inglés. Yo también, yo solo me reía y no les podía decir nada. Pero de igual manera nosotros teniendo el conocimiento de la palabra de Dios y el Señor en nuestras vidas, no tiene lógica de que sigamos siendo como antes. Igual que antes de tener el conocimiento. No podemos hablar igual que cuando estábamos bebés y no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. No tiene lógica. Entonces, de la misma manera, si tenemos que buscar eso. No sé si a ustedes les interese, pero así deberíamos de vivir. A muchos no les interesa, pero es la mejor manera de vivir, porque como les digo, las cosas como son. Hay una manera de hacer las cosas para que salgan bien, hay otra manera para que salgan mal. Para que salgan mal hay más maneras todavía. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esa rutina que nosotros tenemos día a día, en la que nos movemos y pensar en hacer las cosas de una manera excelente. Dígame bien, en todo. Aquí no me voy a enfocar en las cosas del Señor, porque ya sabemos de que esas deben hacerse de una manera excelente, pero en todas. De hecho, la palabra de Dios no solamente nos da instrucciones acerca de cómo ser personas espirituales, del trabajo en la obra del Señor, también nos enseña a ser personas que busquen lo que es bueno, que hagan lo bueno a las personas, que actúen con sabiduría, que se dirijan bien en sus vidas.
Hay bastantes instrucciones para lo que es la vida diaria. Entonces, es para que nosotros nos pongamos a pensar. Entonces también eso es importante, que yo lo haga bien. Claro que sí. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. El versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Obviamente, sí es así. Así debe ser nuestro actuar, no el que desagrade a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Obviamente, haciendo las cosas en el nombre del Señor, tenemos que buscar agradarle. Póngase a pensar, usted va a hacer las cosas en el nombre del Señor y va a decir, voy a hacer en el nombre del Señor esta maldad. No tiene lógica, ¿verdad? Hasta el Señor nos puede reprender. Yo he oído personas que dicen, primero Dios a que Él se caiga para que... primero Dios a que Él se enferme y no vaya al partido de fútbol para que ganemos, etc. No, si está diciendo en el nombre del Señor, todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si es en el nombre del Señor, no vamos a pensar en hacer cosas malas en el nombre del Señor. Entonces, ya descartemos esa parte. Entonces, todo lo demás que hagamos, hay que hacerlo en el nombre del Señor, ya sea de palabra o de hecho. En el versículo 18, como estas son todas las cosas que nosotros vivimos día a día, son los papeles que desempeñamos en nuestro diario vivir, dice en el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En el matrimonio también. Hay una manera y la mejor manera y la manera correcta de hacer las cosas para que todo camine bien. Hacer las cosas de la mejor manera. ¿Para qué? Para que la familia esté bien. La idea es nosotros ponernos en el camino de la excelencia. ¿Quién quiere vivir bien en cuanto a su trabajo y en la casa? No, la idea es estar bien en todas las áreas. Y por eso, no solamente un solo papel, la idea es que, como les digo, nosotros busquemos alcanzar la excelencia íntegramente hablando, no solamente en un área, porque eso es lo que nosotros normalmente sucede. De hecho, en la escuela hay personas a las que las tienen por el menos inteligente, digamos. Hay otros conceptos, pero los tienen por el menos inteligente. Pero resulta que el que es menos inteligente digamos, algunos piensan que es en la mayoría de las cosas, pero a veces uno se da cuenta de que no es que sean menos inteligentes, sino que tienen aptitudes para otras cosas, las que a otros se les dificultan, a ellos se les hacen fáciles, y a ellos se les hace fáciles lo que a los otros se les dificulta. Y así es como suceden las cosas. Pero la idea es de que nosotros busquemos la excelencia en todo. Por no ser de esos que solamente seamos buenos en una sola cosa. Porque eso es lo normal. Y de hecho eso es lo que nosotros vivimos. Tal vez usted no. Bueno, le voy a hablar por mí. Eso es lo que me pasa a mí. Yo tal vez soy bueno en una cosa y en otras no lo soy. La mayoría no lo soy. Entonces, lo que hay que buscar es hacer las cosas de la mejor manera en cada uno de los papeles que desempeñemos en nuestra vida, para que lo busquemos con integridad. Hay que hacer las cosas de la mejor manera para que la familia esté bien. Está hablando de las casadas, las mujeres. Hacer las cosas bien, es decir, como el Señor dice. En el 19 también le habla a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. De los dos lados se tienen que hacer las cosas bien, como el Señor dice. Pues Dios no solamente ve qué tanto oramos, qué tanto leemos la Biblia, sino también ve nuestra manera de vivir. Eso es importante también. El Señor, no pensemos de que no lo ve. De hecho, yo como lo sé, me aflijo. Porque
Todo el Señor se fija. Y de hecho, no solo Dios se fija en nuestra manera de vivir, sino también la gente inconversa. Y la idea es que las personas inconversas se convierten, que entren a esta aventura de reformar sus vidas igual que nosotros. Así que nosotros tratemos de ponernos en el camino de la excelencia, para que las personas digan, yo quiero ser como él. Hay personas que se lo hayan dicho a usted, póngase a pensar alguna vez, se lo han dicho, yo quiero ser como tú. A mí solo una vez me dijeron, yo quiero ser como vos cuando sea grande para tener un amigo como yo, me dijeron. Ya otras veces me han hecho referencia como que sí quisieran ser, pero no me lo han dicho. Pero a usted se lo han dicho, póngase a pensar. Y si no se lo han dicho, por algo de ser. Porque, por ejemplo, yo, en cuanto entré a bachillerato, yo empecé a observar, a ocupar el método científico y dije, hey, estos mis compañeros parecen más, no sé, parecen más otra cosa que varones, dije yo, porque no actúan como varones, dije. Bromean de una manera que no parece de varones, dije, entonces yo no voy a ser como ellos, dije. Nunca a uno de ellos le dije, yo quiero ser como tú. ¿Pero por qué? Porque no había de dónde decir eso. ¿Y a ustedes se lo han dicho? A mí me lo han dicho, vaya. De ponerse a pensar. Yo creo que una vez. Pero si no lo han hecho es porque no hay algo tal vez en lo que nosotros destaquemos algo bueno. Porque otros lo hacen para las cosas no buenas. Y ahí no es agradable. Como en otras, a mí sí me han dicho, le voy a ser sincero, sí me han dicho quisiera ser como tú en cuanto a cosas que no valen la pena. Entonces ahí no me siento halagado, sino que hasta me siento mal porque digo, vaya, en vez de decirme otra cosa. Así que nosotros tratemos de ponernos en el camino de la excelencia en todo. Si ya eres de lo mejor en el servicio a Dios, por así decirlo, ¿verdad? Busca hacerlo en los demás ámbitos. Si Edwin ya es bueno en alguna cosa, busca hacerlo en todo lo demás. Si ya eres de lo mejor en tu trabajo, no te quedes ahí, también hay otros ámbitos. Y el más importante es el reino de Dios. Recuerden, la idea es esa, que nos pongamos en el camino de la excelencia. Pero esa gente de esas personas, para ser de esas personas, no, hombre, hay que, no sé, ¿cómo es que esas personas se hacen así? Yo creo que ya nacen así, que ya tienen una gran capacidad. No, de hecho, hay un hombre que no sé si es japonés, chino, mandarín, o si es coreano, no sé qué es ese hombre, que se llama Yokoi Kenji, que esa persona dice, y yo lo comparto con esa persona, de que la disciplina en algún momento vence a la inteligencia, porque eso es lo que caracteriza a estas personas, a estos asiáticos. No sé si decirle que es japonés o qué, si no, usted averigüe, o yo lo averiguo después. Pero es verdad, una persona que es disciplinada puede vencer a alguien que es inteligente y no es disciplinado. Y de hecho eso se ve bastante. Por ejemplo, en mí me tenían por el inteligente de la clase, pero yo no era disciplinado, entonces ya me dejé de sacar los primeros lugares y los segundos también, y ya después ya ni el tercero. ¿Por qué? Por lo mismo. Entonces, la idea es esa, que nos pongamos en el camino de la excelencia. No solo en un área, sino ser excelentes a través de la integridad, en todas las cosas. Es decir, buscar estar bien en todos los ámbitos. El versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, capítulo 3, 20, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En el papel de hijos también hay una manera correcta para hacer las cosas y que las cosas salgan bien. Y oigan, porque esto agrada a Dios. Para ser excelente. Vaya, pues ya no quiero ser excelente.
Yo muchas veces me pongo a reflexionar sobre mi propia manera de actuar. Y yo digo, uno cuando está pequeño suele hacer berrinches cuando los papás lo mandan a hacer algo. Pero yo me acuerdo y hasta me daban dolores de cabeza por esos berrinches. Y yo decía, y al final lo tenía que hacer y perdía tiempo en hacer esos berrinches y el tiempo que yo quería aprovechar en realidad lo perdía por eso y al final hacía las cosas y también el tiempo que pasé haciendo el berrinche y lo demás. Vaya, digo, no tiene sentido, dije. Entonces, vale la pena. Cuando yo me pongo a razonar en las dificultades, bueno, no, en lo malo de no hacer las cosas como Dios dice, me doy cuenta de que mejor hacerlas bien. Entonces, hay que ponernos en ese camino. Ponernos, le digo, porque yo también tengo que hacerlo. Y yo más quizás que todos los demás. Dice en el versículo 21, padres, no provoquéis. Bueno, en esta versión dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos para que no se desanimen. Debe ser con sabiduría, obviamente. Y la palabra de Dios también habla de cómo tratar a los hijos, cómo educarlos. Con la sabiduría de Dios se puede. Esa es la mejor manera, según lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Usted puede decir, yo no soy padre, ni mujer, ni... Bueno, yo ya no... Digamos, yo ya no tengo alguien alguna autoridad por encima de mí, digamos. Pero hay muchas cosas que nosotros, muchos papeles, digamos, que nosotros desempeñamos en la vida, así como esos que salen en la televisión, los que salen en las películas desempeñan sus papeles, en algún momento son el superhéroe, en otra parte son el villano y así. Nosotros desempeñamos también diferentes papeles. Aunque el suyo no esté aquí, de igual manera póngase a pensar en que el Señor está instruyendo en las cosas más comunes para decirnos que las hagamos bien, como ya está establecido para agradar a Dios. Entonces, no quitemos las que, aunque no aparecen aquí, no dejemos de tomarlas en cuenta, porque el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos las cosas todas de la mejor manera. Así de que póngase a pensar, si digamos, yo soy estudiante, yo estoy haciendo las cosas bien, yo hago mis tareas a tiempo, yo me esfuerzo por hacerlas o no las mande. Yo cuando tengo exámenes no estudio, póngase a pensar, yo me voy a poner a pensar también. Vámonos a pensar, en un trabajo yo desempeño, bueno, aquí está hablando de los siervos, está hablando más bien de los esclavos, pero hablemos de los empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, a su dueño, no mentiras, a su jefe quiere decir, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hacer las cosas bien, le está diciendo, aun cuando no te estén viendo, hacer las cosas como ya sabes que se deben hacer. Si te están diciendo, redactar tal documento de tantas páginas, entonces usted ya sabe cómo, ponga las letras bien. No le escriba así ya quiero terminar. Y si lo va a hacer así, pero de todos modos hágalo bien. Si puede, ¿verdad? Si lo puede hacer rápido y bien, hágalo rápido y bien. Pero si no puede, entonces hágalo más lento. Vaya viendo de que las reglas de gramática, que a de solamente, hoy ya no se le pone tilde, que hoy las reglas han cambiado, que aunque escriba las palabras con mayúsculas, que escriba toda la palabra con mayúsculas, aún tiene que ocupar la tilde. Hágalo así, aunque no lo esté viendo su jefe, aunque no lo vaya a ver él para decirle, está bueno, entonces mandarlo, no sirviendo al ojo, no importando, aunque no te estén viendo, pero hay que hacerlo bien. Como les voy a confesar, yo
Yo, eso era algo de lo que yo hacía cuando no tenía ganas de hacer tareas en bachillerato. Si no quería investigar, yo me inventaba las tareas, me inventaba la actividad, me inventaba el trabajo grupal, me ponía en unas actividades y me las inventaba. De hecho, una vez yo entregué el trabajo de ciencias y yo dije, ojalá que ya le hayan entregado los demás para que en medio de todos vaya el mío y que le dé pereza al profesor revisarlo bien, porque yo me lo inventé la respuesta. Entonces, como era de no sé cuántas páginas, nadie más lo había hecho. Vaya, dije yo, entonces sí lo va a revisar bien, dije. De repente me llama la profesora y yo, vaya, dije yo. Eso pasa por no hacer las cosas bien, después anda uno con la aflicción ahí de que le van a decir algo y esto de dónde lo sacó y todas esas cosas. Bueno, no pasó eso, pero sí siempre que hacía eso estaba afligido yo cuando revisaba los cuadernos. Hasta me daba cosas, hasta calentura, bueno, no sé si era calentura, pero me ponía todo caliente y hasta sudaba. Y me llamó y me dijo la profesora, mire, ya le califiqué su actividad, mire, guárdela y no se la vaya a prestar a nadie, me dijo, porque te sacó un 10, me dijo, y entonces no, si se la andan pidiendo no se la vaya a prestar porque todos van a tener 10 y sin haber investigado y sin hacer nada. Vaya, gracias, le dije. Y de repente me dice otro, préstamelo, yo he inventado, le dice, pues ya no me lo presté, y también se lo inventó y también le pusieron 10. Pero la palabra de Dios no dice que hay que hacer así, ¿verdad? Las cosas. Porque por eso aplacé el último módulo de ciencia yo en tercer año. Porque cuando el profesor sí tenía tiempo, sí revisaba bien las cosas y ahí me ponía 5, me ponía. Vaya, dije, no salió tan distraído, dije, hay que hacer las cosas bien. Y no solamente porque el otro lo vaya a ver, sino que aquí dice, oigan, como los que quieren agradarle a los hombres, sino con corazón sincero, con sinceridad, temiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe, haciendo las cosas. Porque al inicio dice de que hagamos las cosas en el nombre del Señor. Entonces, de cierta manera tiene que ser, de la mejor manera. Temiendo a Dios, haciendo bien las cosas con la intención de agradar a Dios. ¿Y Dios qué tiene que ver con esto? Si a Dios lo que le importa es de que todas las almas se salven y de que los que tienen hambre coman y que... ¿Usted cree que no le importa al Señor nuestra manera de vivir? Claro que le importa. Esta es nuestra mejor adoración delante del Señor, nuestra manera de vivir, de hecho. Pues, si no es así, supongamos que no es así. ¿Por qué Israel no tenía agradado a Dios si lo honraban de labios en el Antiguo Testamento? Y Dios dijo, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si a Dios no le importara la manera de vivir de las personas, solo con que me vayan al templo y me adoren, sí estamos bien. No, a Dios la mejor adoración es nuestra manera de vivir. Aun cuando cumplían aun cuando se aferraban a las fiestas que había para la exaltación del Señor, aún así el Señor veía en el pueblo de que ellos no actuaban con rectitud, que no lo honraban en su manera de actuar, que estafaban a la gente, que los profetas profetizaban mentiras y cosas así. Entonces el Señor, no, eso no me agrada. Entonces, sí es importante nuestra manera de vivir delante del Señor, claro que sí es. Pues sí, oiga, dice, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero si nuestro corazón está cerca de Él, en todo momento nosotros pensamos en agradarle, no solo en un culto. Entonces, si nosotros estamos pensando en agradarle en todo momento, cuando queramos hacer algo mal, no lo vamos a hacer. Simple. El versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso el Señor nos está diciendo, hagan las cosas bien.
¿Por qué? Que háganlas como para mí, no como para los hombres. Ah, sí, yo por eso, es que cabal, porque yo por eso las hago mal, porque, por ejemplo, alguien podría decir, yo no me esfuerzo en hacer esa tarea porque el profesor de todos modos le pone mejor nota que el otro. Solo porque el papá de él es amigo de él. Solo porque él le va a comprar la horchata a la hora del recreo. No. Porque si lo hacemos como para los hombres, ay Dios. Sí, por eso es que la mayoría de gente hace las cosas mal. Que ese jefe muy mal me trata. Ni me paga bien, a veces ni me paga todo lo que me debe pagar. Yo no voy a hacer bien las cosas. Si me reclama, que me reclame. Y si no, hasta renuncio. Pero ya si uno dice, yo lo voy a hacer como para el Señor. Vaya. Está bien. No tengo ganas, pero oiga, todo lo que hagamos, hagámoslo, hacerlo de corazón como para el Señor. Y entonces si lo hacemos como para el Señor, es decir, dando lo mejor, no solo porque sea el trabajo en alguna empresa para un patrón que no tenga un comportamiento muy bueno, no solo por eso se van a hacer las cosas mal. Hay que hacerlo bien, de todas formas. No solo porque alguno de los cónyuges tenga una mala actitud se deben hacer las cosas mal. El otro, digo yo. No. ¿Es difícil? Yo no sé, de eso no sé yo. Pero me imagino de que sí, porque... Pero en cuanto a mi ámbito, digamos, yo sé de que es difícil hacer muchas veces las cosas bien, porque estamos hablando de que tenemos que buscar la excelencia en todo, no solamente en un área. Sí es difícil. Y uno dice, yo no tengo ganas de hacer algo. Lo voy a hacer así, bien. A la que se vaya, pues. Dice en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Nuestros actos también hablan de si el Señor vive o no en nosotros, por lo tanto debemos de buscar hacer las cosas con excelencia. Oigan, esto es importante. Nuestros actos. Cuentan los antiguos, pero no tanto. Cuenta la leyenda de que antes, hace mucho tiempo, en algunos empleos se requería que el solicitante de algún trabajo fuese cristiano. ¿Pero por qué? Bueno, ya sabemos de que de Dios hemos de recibir alguna recompensa. Eso queda claro en la palabra de Dios, ya lo sabemos. Eso ya lo dice la palabra de Dios en el versículo 24, según nuestro actuar. Claro que sí. Ahora hablemos de lo que nos hace entender mejor las cosas en cuanto a, digamos, el diario vivir, porque eso estamos hablando. Como les digo, la leyenda cuenta de que hace tiempo decían de que en muchas empresas decían que los solicitantes de algún empleo deberían ser cristianos. ¿Pero por qué? Porque se tenía por sentado de que los cristianos hacían un buen trabajo y de una manera honrada. O sea, de que si le decían a un cristiano, te voy a dar a que administres esta caja chica, el concepto era de que esa persona no se lo iba a robar. De que en la contabilidad no iba a poner de que se gastaron $5 en los frescos para los empleados y se gastaron en otra cosa. Por eso. Más hoy no se sabe. Bueno, pero así debería ser. Yo no sé por qué, es que así cuenta la leyenda de que era en otros tiempos. Hoy en día no sé por qué ya no es así. Pero así debería ser. Los estudiantes no se libran, no nos libramos, quiere decir. De la misma manera, como estamos hablando de todos los ámbitos, de la misma manera, haciendo las cosas de la mejor manera, los hermanos con los hermanos, su manera de relacionarse también caemos ahí. Pero es que mi hermano mucho molesta, es que mi hermano se come todo. A mí no me afecta. Ahí otra vez yo me lo voy a comer, nada. No, mentira. De la misma manera hay una manera de actuar. Como los amigos también, no hay que pegarles mucho.
Yo también, vaya, para que vean, yo les voy a dar el ejemplo de cómo no se hacen las cosas. Yo lo que hacía con mis primos, vaya, que también eran mis amigos cuando estaba pequeño, yo lo que hacía es de que nos poníamos a pelear, a jugar, de que estábamos peleando, y ya después, si alguien se corría, le tiraba una piedra en el lomo. Aunque llorara. Va, y según la palabra de Dios, o digamos, según su entendimiento, así son las cosas. No, hay una forma también de hacerla. Entonces hay que buscar ser excelente en todo, en todo. En las relaciones interpersonales, ahí también habla de eso. Los papeles que desempeñamos en nuestro diario vivir, también. En todos los aspectos debemos de dar lo mejor. No como esa filosofía que ya les conté de que esa tenía. Yo tenía una filosofía de que yo podía pasar el grado solamente por tener buena conducta. Por eso solamente funcionó el primer año, funcionó de bachillerato. El segundo no funcionó. No funcionó. El tercero tuve que estudiar al final de todas las cuentas. Hay consecuencias, claro está, por no hacer las cosas bien. Así de que debemos de procurar ser excelentes y serlo íntegramente. Y en la cuarentena nos vamos a preocupar por esto y ni salimos. Claro que sí, aún desempeñamos muchos de estos papeles. El de hermanos, el de padres, madres, el de estudiantes. Alguno se puede querer zafar de alguna de las cosas que debe realizar en base al papel que realiza en determinado tiempo, pero no hay que hacerlo. No, el Señor nos está llamando. Y estas son cosas de la vida cotidiana y también el Señor nos está diciendo que las hagamos bien. Es importante también. Así que hagámoslo. Si en el mundo en algún momento deseamos la excelencia, oiga, en Cristo aún más, y debemos procurarla. Si usted alguna vez en el mundo dijo, yo quiero ser como eso que siempre se saca los primeros lugares, yo quisiera ser, pero entonces estudiar, no, pues no. Bueno, si lo deseamos en el mundo, ahora en Cristo busquemos serlo. Simple. Esa es la conclusión de todo lo dicho. ¿Qué es difícil? Dicen por ahí que las cosas buenas no son fáciles. No sé si es verdad. Bueno, yo creo que sí es verdad. En la mayoría de casos yo digo que sí, así dejémoslo. Hagamos las cosas como para el Señor. Porque si nos ponemos a decir, que lo voy a hacer para aquel, que no sé qué. Aquella vez lo pusimos a hacer tal deber, lo pusimos a hacer el dibujo del cartel que había que entregar. Y ese mandó a imprimir, no mandó a imprimir, y le dijimos que lo tenía que dibujar, y hasta el profesor dijo, y a él no le importó. Entonces yo, cuando me ponga a él a hacer algo, yo también lo voy a hacer, man. No. No, así no sirven las cosas. Por eso nos va mal, por eso a mí me va mal. Entonces, ese es mi propósito. En el suyo no sé, ese es mi propósito. Mejorar, ese debe ser nuestro propósito. No solamente porque es bueno para nosotros, nos evitamos de las consecuencias malas, sino que aquí dice que hagamos las cosas como para el Señor. Y también porque eso agrada al Señor. En nuestra manera de vivir tenemos que pensar esto, hemos de honrar al Señor. Como ya les dije, si queremos seguir pensando de que al Señor no le importa nuestra manera de vivir, ahí nos vamos a estar. El pueblo de Israel, no sé si lo pensó o de un solo se puso a hacer las cosas como no eran, pero no le fue bien. Así de que definitivamente nuestra manera de vivir le importa al Señor. Así de que inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Alguien podría decir muy dura es, Señor. Bueno, no importa, Señor.
yo lo he tomado como que todo fue para mí, no importando si es duro, Señor, yo sé que es la verdad. Ayúdame, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros los que tenemos, Señor, la disposición para ser mejores. A través de tu sabiduría, Señor, de la presencia de tu Santo Espíritu, ayúdanos a ser mejores, Señor, a buscarte aún más, a hacer las cosas bien para ti. Y en el ámbito cotidiano, Señor, en nuestras rutinas, Señor, en cada uno de los papeles que desempeñamos en nuestra vida, hacer las cosas bien. Y hacerlo, Señor, siempre como a ti te agrade. Ayúdanos a también pensar, Señor, en que debemos de reflejar, Señor, una buena imagen. Tenemos que presentar una buena imagen, Señor. No podemos, como hijos tuyos, a través de todos los consejos y sabiduría que está en tu palabra, seguir siendo mediocres, Señor. No estamos mostrando, Señor, lo que de verdad nos llama tu palabra a mostrar al mundo. Pueden pensar muchos, Señor Jesucristo, que en tu palabra no nos enseñas cómo ser personas excelentes, pero ahí está todo, Señor. Entonces ayúdanos a mostrar que en verdad esa palabra es palabra viva en nosotros, para que los demás puedan llegar a ella y puedan decir: yo quiero gozar de esa excelencia, yo quiero vivir de una manera excelente, así como los cristianos viven, porque ellos viven conforme a la palabra de Dios. Para eso debemos de vivir de esa manera. Ayúdanos a hacerlo, Señor Jesucristo. Si conocemos nuestras fallas, nuestros errores, tú los conoces muy bien. Perdónanos por ello. Y ayúdanos a ser cada día mejores, Señor, a parecernos más a ti. Esa es nuestra intención, señores, y así es como debemos ser. No importando lo que cueste, Señor, no se nos es dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor, con lo cual podemos entonces dejar toda excusa, podemos darnos cuenta de que sí podemos hacer las cosas mejor. Ayúdanos a hacerlas, Señor Jesucristo. Como otras peticiones, Señor, la petición que siempre ponemos delante de ti es para el resguardo, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, para su cuidado, Señor, en cuanto a su provisión, Señor. Te pedimos de que seas tú proveyendo. Te pedimos por este pueblo, Señor, te pedimos por las higueras, te pedimos por nuestro país y por el acontecer mundial, que seas tú también haciendo algo al respecto. Pues de nadie más, Señor, puede venir un cambio tan grande. Solo eres tú, Señor, obrando a través de tus instrumentos o directamente por tu mismo poder. Pero te pedimos que lo hagas, Señor. Te pedimos que guardes de nuestras familias, Señor, de todas las autoridades, Señor, que se ven afectadas por esto, pero que aún así, Señor, tienen un papel que desempeñar para el cuidado de cada uno de nosotros. Y también, Señor, por cada uno de los médicos, Señor, el personal de salud. Te pedimos por todos ellos, Señor, que no por ser, Señor, médicos, significa que no han de pasar por esa enfermedad o de que ellos tienen la cura para sí mismos. Te pedimos que los guardes, Señor, porque son personas que, podría decir cualquiera, que pueden renunciar fácilmente al hacer, Señor, su función, pero hay muchas personas que no lo hacen por el dinero, sino porque en sí, Señor, hay una convicción de querer hacer el bien y de cuidar de todos aquellos que están débiles, Señor, en sus enfermedades. Te pedimos que seas guardándolos. Y por todas estas personas, Señor, que no te conocen, pedimos que abras sus corazones para que te conozcan y reciban lo mejor. Pueden recibir sanidad, Señor, pueden tener alimento, Señor, pero aún si no te tienen a ti, aún todo es pérdida, Señor. Es nada a comparación de lo que tú les puedes dar. Te pedimos por esto también. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús orando. Amén y amén.